La historia se desarrolla en una pintoresca ciudad bañada por el sol, acunada por colinas y arroyos susurrantes. Aquí, donde cada esquina cuenta una historia y el aire transmite una tranquilidad eterna, vivían una madre y su hijo. La madre, Elinor, era una mujer de placeres sencillos y de profundo amor. Su vida era un tapiz de días tranquilos que pasaba cuidando su jardín, su casa y a su único hijo, Jacob. Jacob, un joven con sueños inquietos y hambre de más, se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo. Su corazón estaba puesto en la bulliciosa vida de la ciudad, lejos de los ritmos adormecidos de su ciudad natal. La promesa de oportunidad, de descubrimiento, lo llamó con una fuerza irresistible, alejándolo del único mundo que había conocido. El día de la partida amaneció brillante y claro, un cruel contraste con la tormenta de emociones que asolaba tanto a Elinor como a Jacob. La mañana transcurrió en medio de preparativos de último momento y pesados silencios, puntuados por los sonidos mundanos de la vida que parecían burlarse de su dolor. Elinor observó a su hijo, con el corazón hinchándose con una mezcla de orgullo y tristeza. Palabras de precaución, de amor, colgaban silenciosas entre ellos, demasiado vastas para estar contenidas en meras frases. A medida que se acercaba la hora de la despedida, Elinor y Jacob se encontraron en el umbral, con un abismo de palabras no dichas extendiéndose ante ellos. El aire estaba cargado con el peso del adiós, un momento suspendido en el tiempo. Los ojos de Elinor, charcos de lágrimas no derramadas, reflejaban el dolor en su corazón. Anhelaba retenerlo, mantenerlo a salvo dentro del capullo de su amor, pero sabía que tenía que dejarlo ir. Este era su viaje que hacer, su vida que construir. Jacob, agobiado por su propio tumulto de emociones, se encontraba al borde de su nueva vida, con los lazos del hogar tirando de su corazón. El llamado de lo desconocido era fuerte, pero también lo era el vínculo del amor y la comodidad del hogar. En ese momento, mientras miraba a los ojos de su madre, comprendió la profundidad de su amor, un amor que resistiría la distancia y el silencio. Con un abrazo final, un susurro de despedida, se cortó el último hilo de la infancia. Jacob se dio la vuelta y se adentró en lo desconocido, dejando atrás a una madre con el corazón lleno de amor y preocupación. Elinor lo vio alejarse. Cada paso que él daba hacía eco en las cámaras vacías de su corazón. Ella permaneció allí mucho después de que él desapareciera de su vista, una figura solitaria en el contexto de sus recuerdos compartidos. La casa, una vez llena de los sonidos de la risa de Jacob, de sus sueños, se convirtió en un mausoleo de silencio. Eleanor, en los días siguientes, se encontró vagando por las habitaciones, trazando con los dedos los contornos de la vida que él había dejado atrás. En silencio, en ausencia, hizo la promesa de salvar la distancia, de mantener vivo el vínculo de la única manera que conocía. Así comenzó el ritual de las cartas, testimonio diario de su amor, su esperanza y su anhelo por el regreso de su hijo. Cada carta, escrita con cuidado y sellada con un beso, era un rayo de luz en la oscuridad de la separación. A través de sus palabras, esperaba cruzar kilómetros, tocar su corazón, recordarle el hogar que esperaba su regreso. A medida que cambiaban las estaciones, pintando la ciudad con los tonos del cambio, el ritual de Elinor de escribir cartas a Jacob se convirtió en su consuelo, su conexión con el hijo que vivía en su corazón pero no a su lado. Cada mañana, con el sol proyectando un brillo dorado a través de la ventana de la cocina, se sentaba a la vieja mesa de roble, la que guardaba recuerdos de comidas y conversaciones familiares del pasado. En la quietud del amanecer, antes de que el mundo despertara, Elinor expresaba sus pensamientos, su amor y su vida diaria en palabras, con la esperanza de que pudieran atravesar la distancia y encontrar el camino hacia Jacob. Las cartas, meticulosamente fechadas y cuidadosamente apiladas, eran una crónica de la vida en ausencia de Jacob. Elinor escribió tanto sobre lo mundano como sobre lo significativo, la floración del jardín, el festival de la cosecha, las noticias de los vecinos y los cambios de estaciones. Ella compartió historias del pasado, recuerdos de la infancia de Jacob, tejiendo un tapiz de palabras que lo mantuvieron atado a sus raíces.
Cada carta terminaba con una súplica, cruda y sin adornos, pidiéndole que volviera a casa, aunque solo fuera de visita. Sin embargo, a medida que crecía la pila de cartas, también crecía el silencio. No hubo respuestas, ni señales de que sus palabras hubieran traspasado los confines de la habitación vacía que Jacob había dejado atrás. A Elinor le dolía el corazón por el peso del amor sin respuesta, pero perseveró y encontró fuerza en el acto de escribir, con la esperanza de que algún día su hijo leyera sus palabras y comprendiera su anhelo. La habitación donde Jacob había crecido de niño a hombre, ahora un santuario a su memoria, albergaba la creciente pila de cartas. Elinor lo trataba con reverencia, un espacio sagrado donde podía sentirse más cerca de su hijo. Quitó el polvo, arregló y a veces se sentó en silencio, rodeada por la esencia de Jacob. La habitación, con su configuración inalterada, pareció detenerse en el tiempo, aferrándose a la esperanza de su regreso. Vecinos y amigos, conscientes del ritual diario de Elinor, ofrecieron palabras de consuelo, admirando su firme esperanza. Vieron el precio que le cobró, la sombra de tristeza que permaneció en sus ojos, pero también el amor inquebrantable que alimentó su perseverancia. Su historia, susurrada en voz baja, se convirtió en un testimonio del amor de una madre, inquebrantable y profundo. En la tranquila ciudad, la vida avanzaba a su ritmo constante. Las estaciones cambiaban y la vida se desarrollaba en su ciclo interminable. Sin embargo, dentro de la casa de Elinor, el tiempo parecía haberse detenido, marcado solo por la creciente pila de cartas. Eran más que papel y tinta. Eran el corazón de una madre al descubierto, un puente de palabras que se extendía hacia la inmensidad, con la esperanza de volver a conectarse con el hijo que había llegado al mundo, dejándola atrás. A medida que se desarrolla la narración, el contraste entre la vida estacionaria de Elinor en la ciudad y el viaje invisible de Jacob por la ciudad se convierte en un telón de fondo conmovedor. Las cartas, no leídas pero sin inmutarse, simbolizan el diálogo silencioso entre ellos, un diálogo de amor, anhelo y los hilos invisibles que los unen a pesar de la distancia. Elinor, en su inquebrantable determinación, se erige como un faro de esperanza. Sus cartas son una oración diaria lanzada al vacío, esperando una señal de que el amor realmente puede salvar cualquier brecha. La transición de Jacob de la vida serena y predecible de su ciudad natal al corazón palpitante de la ciudad marcó un cambio profundo en su existencia. La ciudad, con sus imponentes rascacielos, interminables flujos de gente y la constante cacofonía de la vida urbana, era un mundo aparte de las calles tranquilas y los ritmos suaves de su infancia. Era un lugar donde la ambición prosperaba, donde los sueños eran perseguidos con implacable fervor y donde el anonimato brindado por la multitud le ofrecía un nuevo comienzo, libre de las expectativas de su pasado. En este nuevo mundo, Jacob se vio arrastrado por el ajetreo de la vida. Los días se fusionaron con las noches mientras navegaba por las complejidades de su nuevo entorno, los desafíos de su trabajo y las complejidades de la vida social de la ciudad. La ciudad ofrecía oportunidades y experiencias que alguna vez estuvieron más allá de su imaginación. Museos, teatros, restaurantes con cocinas de todo el mundo y personas de todos los ámbitos de la vida, cada uno con sus propias historias. A medida que Jacob se sumergía en este vibrante tapiz, los recuerdos de su ciudad natal comenzaron a desvanecerse, como fotografías dejadas demasiado tiempo al sol. El ajetreo diario lo consumía, cada éxito lo impulsaba más y cada revés era una prueba de su determinación. La ambición que lo había impulsado a dejar su hogar alimentó sus días y sus noches, empujándolo a lograr más, a demostrar su valía en este nuevo ámbito. Sin embargo, en medio de los logros y la euforia de la vida urbana, había una corriente subyacente de soledad. La inmensidad de la ciudad, con sus millones de historias que se desarrollan simultáneamente, podía hacer que uno se sintiera insignificantemente pequeño, desconectado del sentido de comunidad y pertenencia que había dado por sentado en casa. En los momentos más tranquilos, el recuerdo del amor de su madre, la sencillez de la vida en su ciudad natal, aparecían a la superficie, trayendo una punzada de anhelo, rápidamente dejado de lado por el ajetreo de su nueva vida. Las cartas de casa, un vínculo tangible con el mundo que había dejado atrás, permanecían sin abrir, apiladas en un rincón de su apartamento.
Cada nueva carta añadida a la pila era un recordatorio de la vida de la que se había alejado, de los vínculos no resueltos y las palabras no dichas entre él y su madre. Jacob se dijo a sí mismo que no había tiempo, que eventualmente llegaría a ellos, pero en el fondo temía lo que pudieran despertar dentro de él. A medida que las estaciones en la ciudad pasaban de los frescos límites del otoño al crudo frío del invierno, Jacob se encontraba cada vez más atrapado en momentos de introspección. La bulliciosa ciudad, con sus infinitas oportunidades y su incesante actividad, no podía aislarlo completamente de la quietud reflexiva que evocaban los cambios de estaciones. Se acercaban las vacaciones, la ciudad se adornaba con luces y decoraciones festivas, y el aire se llenaba de anticipación a la celebración. Fue durante esos tiempos, cuando las familias se reunían y el espíritu de unión era más palpable, que Jacob sintió el tirón del hogar con más fuerza. El ambiente festivo que envolvía la ciudad, las risas y la calidez de la gente que lo rodeaba, en lugar de llenarlo de alegría, a menudo lo sumergían en una soledad más profunda. Observó el mundo que lo rodeaba, parejas paseando de la mano, familias compartiendo comidas y risas, y recordó lo que había dejado atrás. El marcado contraste entre su realidad actual y sus recuerdos de celebraciones pasadas con su madre en su pequeña y acogedora casa se hizo más pronunciado. Eran tiempos más sencillos, marcados por la calidez de la tradición, el consuelo de la familiaridad y el vínculo tácito entre él y su madre. Esta creciente sensación de aislamiento y nostalgia llevó a Jacob a pensar en las cartas. Las cartas sin abrir de su madre, que alguna vez fueron fáciles de ignorar en medio del ajetreo de la vida de la ciudad, ahora parecían llamarlo un canto de sirena de conexión y recuerdo. Representaban un vínculo con el pasado, con el amor del que había intentado distanciarse, no por malicia, sino por el deseo de forjar su propio camino. Una tarde particularmente fría, mientras los copos de nieve bailaban afuera de su ventana, Jacob sintió un anhelo abrumador de volver a casa. Era un dolor físico, un anhelo por los aromas familiares de la cocina de su madre, el sonido de su voz llenando los espacios de su hogar con calidez y afecto, y el reconfortante ritmo de vida en su ciudad natal. Fue en ese momento de vulnerabilidad que se dio cuenta de cuánto de sí mismo había dejado atrás y de cómo la búsqueda de sus ambiciones lo había llevado a descuidar las conexiones más fundamentales de su corazón. La comprensión no fue repentina, sino que se desarrolló gradualmente, como el sol de la mañana disipando las sombras de la noche. Jacob comenzó a comprender que en su búsqueda de independencia y éxito, sin darse cuenta, había creado un abismo entre él y su madre, un abismo que estaba atravesado por las cartas sin abrir, cada una de las cuales era una oportunidad perdida de conexión, comprensión y amor. En la tranquilidad de su departamento, rodeado por los sonidos ambientales de la ciudad que nunca duerme, Jacob enfrentó la pila de cartas sin abrir de su madre, Eleanor. Cada sobre, marcado con la letra familiar de Eleanor, se había acumulado silenciosamente en un rincón de su habitación, un testimonio del paso del tiempo y de la creciente distancia entre madre e hijo. Las cartas, que alguna vez fueron una fuente de culpa y un recordatorio de la vida que había tratado de dejar atrás, ahora lo atraían con la promesa de conexión y comprensión. La decisión de finalmente romper el sello del primer sobre marcó un momento significativo en el viaje de Jacob. Mientras abría la carta con cuidado, las compuertas de la emoción comenzaron a abrirse. Las palabras de Eleanor, imbuidas de amor, anhelo y las minucias de la vida diaria en su ciudad natal, lo transportaron a través de kilómetros y atrás en el tiempo. Cada carta era un mosaico de momentos, una mezcla de lo ordinario y lo profundo, pintando el cuadro de una vida que continuó en su ausencia. A través de sus palabras, Jacob descubrió los cambios de estación en su ciudad natal, el flujo y reflujo de la vida comunitaria y los hitos personales que se había perdido. Eleanor escribió sobre su jardín, el orgullo por una cosecha particularmente abundante, las idas y venidas de los vecinos y las pequeñas victorias y desafíos de la existencia diaria. Pero entretejidos en el tapiz de la vida cotidiana había hilos de melancolía y preocupación tácita, indicios de su soledad y el dolor de su ausencia. A medida que profundizaba en la pila, leyendo carta tras carta,
Jacob empezó a ver a su madre bajo una nueva luz. Más allá del papel de madre, la descubrió como persona, con sus propias esperanzas, miedos y deseos incumplidos. La comprensión de que su partida había dejado un vacío en su vida, un vacío que ella llenó con palabras escritas, lo llenó de profunda culpa y tristeza. Este proceso de lectura se convirtió para Jacob en un ritual nocturno, un tiempo sagrado de reconexión y reflexión. Con cada carta sentía que la distancia entre ellos se estrechaba y los malentendidos del pasado se disipaban. Él se rió de sus relatos de las travesuras de la pequeña ciudad, sintió una punzada de nostalgia por sus descripciones de los cambios estacionales y le dolieron sus expresiones de soledad. Las cartas sin abrir, que alguna vez fueron símbolos de su negligencia y evasión, se transformaron en puentes de comprensión y empatía. A través de ellos, Jacob comenzó a comprender la profundidad del amor de su madre, un amor que había permanecido constante e inquebrantable a pesar de su silencio. Esta revelación fue a la vez sanadora y desgarradora, y le ofreció un vistazo al espíritu resiliente de su madre, su capacidad de amar y la fuerza silenciosa con la que enfrentaba cada día sin él. Habían pasado meses desde que Jacob comenzó el ritual de leer las cartas de su madre, cada una de las cuales revelaba la profundidad de su amor y la riqueza de la vida que había dejado atrás. Cuando el invierno se convirtió en primavera, la ciudad que lo rodeaba floreció, pero la transformación dentro de Jacob fue mucho más profunda. Las cartas no solo lo habían reconectado con el mundo de su madre, sino que también lo habían obligado a enfrentar las decisiones que lo llevaron a este punto. Se encontró en una encrucijada. Sus ambiciones anteriores en la ciudad ahora estaban teñidas de la comprensión de lo que le costaron personalmente. La carrera de Jacob en la ciudad, que alguna vez fue el símbolo de su éxito e independencia, comenzó a sentirse vacía a la luz de la nueva comprensión de la familia y la conexión. Sus logros, aunque satisfactorios a nivel profesional, palidecían en comparación con el vacío emocional que había creado su ausencia. La bulliciosa vida de la ciudad, que alguna vez fue estimulante, ahora sirvió como un recordatorio constante del aislamiento de sus raíces y la desconexión de su verdadero yo. Este período de introspección llevó a Jacob a cuestionar los fundamentos mismos de sus elecciones de vida. La búsqueda incesante de avance profesional, los interminables compromisos sociales y las conexiones superficiales que definían su vida en la ciudad se sentían cada vez más vacíos. Comenzó a anhelar la autenticidad de las relaciones que había abandonado, la sencillez de la vida en su ciudad natal y la conexión genuina con su madre. A medida que la primavera dio paso al verano, los pensamientos de Jacob se dirigieron cada vez más hacia su hogar. Imaginó las colinas, las tranquilas calles de su ciudad natal y, lo más importante, la cálida presencia de su madre. El anhelo de hogar ya no era solo una nostalgia fugaz, sino un anhelo profundo y conmovedor de regresar a un lugar de pertenencia genuina y amor incondicional. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación. Su búsqueda del éxito lo había desviado, no solo geográficamente, sino espiritual y emocionalmente. Las cartas, que alguna vez fueron recordatorios no leídos de su negligencia, se habían convertido en faros que lo guiaban de regreso a lo que realmente importaba. Ahora comprendió que el verdadero éxito no se medía por los logros profesionales o los elogios de extraños, sino por la riqueza de las conexiones con aquellos a quienes amamos. La decisión de regresar a casa, antes impensable, ahora parecía el único camino a seguir. No fue una retirada, sino un valiente reconocimiento de sus prioridades y valores. Esta comprensión marcó un momento crucial en el viaje de Jacob, una elección deliberada de abrazar el amor y la vida que había dejado atrás en busca de un sueño que, al final, significaba poco sin alguien con quien compartirlo. La decisión de regresar a casa puso en marcha un cambio profundo para Jacob. Fue una decisión que cargó con el peso de los años transcurridos, el peso de las palabras no dichas y la esperanza de reconciliación. Mientras se preparaba para el viaje de regreso a su ciudad natal, Jacob experimentó un tumulto de emociones. Había expectación, ciertamente, pero también aprensión por lo que le esperaba.
La distancia física que atravesaría no era nada comparada con el viaje emocional que estaba a punto de emprender. Al empacar sus pertenencias, Jacob se encontró reflexionando sobre la vida que había construido en la ciudad. Cada objeto que decidió traer consigo o dejar atrás parecía un símbolo de las decisiones que había tomado, las prioridades que había establecido. El proceso fue catártico, una forma de deshacerse de capas de su pasado que ya no parecían auténticas. Se dio cuenta de que este regreso no se trataba solo de regresar a un lugar, sino de regresar a una versión de sí mismo que se había perdido en la búsqueda de ambiciones que ahora parecían vacías. El viaje de regreso fue tranquilo. Jacob decidió conducir porque sentía que el acto de navegar físicamente por el espacio entre sus dos mundos le ayudaría a procesar el cambio que estaba experimentando. A medida que el paisaje urbano desapareció en su espejo retrovisor y los paisajes familiares de su infancia comenzaron a desplegarse, una sensación de calma lo envolvió. Cuanto más se acercaba a casa, más parecía disiparse la tensión de los últimos años, reemplazada por una creciente sensación de acierto en su decisión. Al cruzar el umbral de su ciudad natal, Jacob quedó impresionado por la familiaridad de todo aquello. Las calles, las casas, los ritmos de vida que parecían no haber cambiado con el tiempo. Sin embargo, sabía que no era la misma persona que se había ido hacía tantos años. El pueblo era el mismo, pero su percepción del mismo se vio alterada, profundizada por sus vivencias y el viaje que había emprendido, tanto física como emocionalmente. Cuando llegó a la casa de su infancia, verla le trajo una avalancha de recuerdos. La casa, con su fachada desgastada y su acogedor porche, tenía el mismo aspecto que recordaba, pero fue la visión de su madre, Eleanor, parada en la puerta lo que le provocó una oleada de emoción. En ese momento, todas las aprensiones sobre su regreso, los temores de lo que podría haber cambiado, se desvanecieron. Lo que quedaba era el vínculo innegable entre ellos, una conexión que el tiempo y la distancia habían tensado pero nunca roto. Al bajar del auto y abrazar a su madre, Jacob sintió una profunda sensación de regreso a casa. Era como si los años de separación se hubieran condensado en un solo momento de reencuentro, un momento que contenía la promesa de curación y la posibilidad de un nuevo comienzo. Este regreso no se trató solo de buscar perdón u ofrecer explicaciones. Se trataba de reconocer la fuerza duradera de la familia, los lazos que nos unen a nuestro pasado y el amor que nos guía unos a otros. El regreso de Jacob a la casa de su infancia estuvo cargado de un complejo tapiz de emociones. La calidez del abrazo de su madre, un gesto tan familiar pero imbuido de un nuevo significado, marcó el final de su viaje físico y el comienzo de uno emocional. La casa, con sus reconfortantes aromas de comidas pasadas y las capas de recuerdos grabados en cada rincón, fue un testigo silencioso de su reencuentro. Fue un regreso no al lugar que había dejado, sino a una relación detenida en el tiempo, esperando su próximo capítulo. Leonor, por su parte, había envejecido durante los años de ausencia de Jacob. Su cabello tenía más hilos plateados y las líneas de su rostro hablaban del paso de las estaciones, de esperanzas silenciosamente alimentadas y de la soledad soportada. Sin embargo, sus ojos, esas ventanas a su alma inquebrantable, brillaban con el mismo amor y fuerza que Jacob recordaba. Al verla, Jacob se dio cuenta de la magnitud de lo que su ausencia le había exigido, de la silenciosa resistencia con la que había afrontado el silencio que él había dejado a su paso. La casa misma pareció contener la respiración cuando Jacob entró. El aire estaba cargado de anticipación. Cada habitación era una cápsula de recuerdos. En las paredes resonaban las risas y lágrimas de un pasado compartido. Pero fue la vista del montón de cartas sin abrir, ahora trasladadas a un lugar destacado de la sala de estar, lo que puso de relieve la realidad de su prolongada ausencia. Las cartas, que alguna vez fueron una conversación unilateral, esperaban su atención, un recordatorio tangible de la distancia emocional que tuvo que atravesar para volver verdaderamente a casa. Las conversaciones iniciales entre Jacob y Eleanor fueron una delicada danza de reencuentro en la que cada uno midió el impacto del tiempo en el otro. Eleanor habló de la ciudad,
de los vecinos y de los cambios que habían ocurrido en su ausencia, y sus palabras pintaron una imagen de la vida avanzando, incluso cuando ella se había quedado quieta en su esperanza de su regreso. Jacob escuchó, y lo invadió un creciente sentimiento de gratitud por el ancla inquebrantable que ella le había proporcionado en su ausencia. Sin embargo, detrás de la puesta al día y la comodidad de estar en casa, había una corriente subyacente de emociones no atendidas. La alegría del reencuentro se vio atenuada por el reconocimiento del dolor causado por el silencio de Jacob y los años de cartas sin respuesta. Elinor, siempre la encarnación de la gracia, no expresó su dolor, pero Jacob pudo verlo, una sombra en sus ojos que no había estado allí antes. El momento de la verdadera confrontación con el pasado llegó silenciosamente, casi inesperadamente. Una noche, mientras estaban sentados juntos, con el montón de cartas entre ellos, Jacob tomó la decisión de abrirlas para escuchar finalmente las palabras que su madre había enviado al vacío. Mientras leía, la voz de su madre llenó la habitación. Su amor, su soledad y su esperanza inquebrantable se extendían desde las páginas. Esta lectura se convirtió en su ritual, un puente para cruzar el abismo que se había creado entre ellos. Con cada carta, Jacob no solo redescubrió a la madre que había dejado atrás, sino que también confrontó la persona en la que se había convertido durante su ausencia. Las palabras, escritas sin esperar respuesta, eran un testimonio de la fuerza y el amor de Elinor, un amor que había perdurado incluso frente al silencio. Mientras Jacob y Elinor se sentaban juntos bajo el suave resplandor de la luz del atardecer, se desarrolló entre ellos un ritual que fue tan sanador como revelador. El acto de leer las cartas, que alguna vez fue una perspectiva desalentadora para Jacob, se transformó en un viaje compartido a través del tiempo. Cada letra era un hilo en el tapiz de su pasado, una historia esperando ser reconocida, sentida. Para Elinor, compartir estas cartas con su hijo no se trataba solo de revivir los momentos que resumían, sino de salvar la distancia emocional que había crecido durante su ausencia. Las cartas variaban en contenido, desde los detalles mundanos de la vida diaria hasta profundas reflexiones sobre el amor y la pérdida. Elinor escribió sobre el cambio de estaciones, el rendimiento del jardín, las celebraciones y las dificultades dentro de la comunidad y los tranquilos momentos de soledad que se habían vuelto más pronunciados en la ausencia de Jacob. Pero entretejido en cada carta estaba el hilo constante de su amor por su hijo, un amor que se mantuvo firme y esperanzado a pesar del silencio. A medida que profundizaban en el montón de cartas, Jacob empezó a ver a su madre bajo una nueva luz. Se dio cuenta de la fuerza que hacía falta para afrontar cada día con esperanza, para seguir escribiendo sin esperar respuesta. Las cartas describían el cuadro de una mujer que, ante la incertidumbre, eligió el amor y la esperanza como brújula. Esta comprensión provocó en Jacob una mezcla de admiración y culpa, admiración por la fuerza del carácter de su madre y culpa por el dolor que su silencio había causado. Una carta, en particular, se destacó. Una carta que Elinor había escrito en una noche particularmente solitaria, donde hablaba no solo de su día, sino también de sus temores y esperanzas para Jacob. Ella escribió sobre la casa silenciosa, las palabras no dichas flotando en el aire y su deseo de que él encontrara su camino, incluso si eso significaba estar lejos de ella. Al leer sus palabras, Jacob quedó impresionado por la profundidad de su comprensión, su altruismo y su amor incondicional. Fue un momento conmovedor que subrayó la complejidad de su vínculo, un amor que era lo suficientemente poderoso como para dejarse llevar, para desear la felicidad del otro por encima de la propia. Este capítulo de lectura de las cartas se convirtió en un punto de inflexión para Jacob y Leonor. Fue a través de las palabras de Elinor que Jacob llegó a comprender el impacto total de su ausencia, no como una distancia física, sino como un vacío emocional que había dejado en la vida de su madre. Las cartas se convirtieron en un conducto para expresar lo no dicho, para sanar las heridas del pasado y para forjar una conexión más profunda. Para Elinor, tener a su hijo sentado con ella, escuchándola y finalmente oyéndola a través de las cartas,
era un sueño que apenas se había permitido esperar. Fue un cumplimiento agridulce de un deseo largamente arraigado, un testimonio del poder perdurable del amor y de la resiliencia del espíritu humano frente a la soledad y la separación. A medida que continuaron con su ritual, las cartas se volvieron menos sobre el pasado y más sobre el momento presente que estaban compartiendo. Rieron juntos, lloraron juntos y, lo más importante, se entendieron como nunca antes. Este proceso de lectura de las cartas no solo los acercó, sino que también le permitió a Jacob reintegrarse a la vida que había dejado atrás, ver la belleza en la simplicidad de la que una vez había tratado de escapar. El ritual de leer las cartas juntos había abierto la puerta a una conexión emocional más profunda entre Jacob y Eleanor. Este proceso, si bien inicialmente estuvo plagado de la incomodidad de confrontar silencios y ausencias del pasado, gradualmente se convirtió en un viaje catártico para ambos. Fue a través de este intercambio íntimo de pensamientos y sentimientos, una vez atrapados en el papel, que realmente comenzó el proceso de curación. Para Jacob, la curación no se trataba solo de enmendar los años de silencio, sino también de reconciliar la persona que se había convertido en la ciudad con la persona que era en su corazón. Cada carta leída en voz alta fue un paso hacia el perdón, un paso hacia la comprensión de los sacrificios y las decisiones tomadas tanto por él como por su madre. Llegó a ver la profundidad de la resiliencia de Eleanor, su capacidad de amar a pesar de la incertidumbre de su regreso. Esta comprensión lo llenó de un profundo sentimiento de gratitud y de un aprecio renovado por la fuerza sencilla y sin pretensiones de su madre. Eleanor, por su parte, experimentó curación mediante el mismo acto de compartir sus cartas con Jacob. Cada carta compartida era una carga liberada, una esperanza silenciosa cumplida. La presencia de su hijo, escuchando y comprometiendo, validó los años de espera, esperanza y amor a distancia. Para Eleanor, la curación provino de ver a Jacob no solo como su hijo regresado, sino como un hombre que había crecido, luchado y finalmente encontrado su camino de regreso a ella, de regreso a la esencia de la familia. El viaje de curación que emprendieron juntos también tuvo como objetivo reconstruir la confianza. La confianza erosionada por el tiempo y el silencio debía volver a cimentarse con apertura y el compromiso de avanzar juntos. Comenzaron a compartir algo más que el pasado. Compartieron sus esperanzas para el futuro, sus miedos y sus alegrías. Esta nueva comunicación cerró la brecha que alguna vez pareció insuperable, transformando su relación en algo más fuerte y profundo. En esta fase de curación, Jacob y Eleanor también aprendieron a perdonarse a sí mismos. Jacob se perdonó a sí mismo por el impulso juvenil de huir, de buscar una vida más allá de los confines de su ciudad natal, y por el silencio que siguió. Eleanor se perdonó por los momentos de duda, por las veces que había cuestionado su valor en ausencia de la voz de su hijo. Este perdón mutuo fue un elemento clave de su curación, ya que les permitió ver su pasado compartido con compasión en lugar de arrepentimiento. Su curación no estuvo marcada por un momento singular de epifanía, sino por el trabajo gradual y diario de reconstruir su relación. Se encontró en las comidas compartidas, las tardes tranquilas en el jardín y los nuevos recuerdos que comenzaron a crear juntos. Cada día los acercó más, tejiendo un nuevo tejido de su relación, uno que se enriqueció con sus viajes individuales y su reencuentro. En las semanas que siguieron a su ritual de lectura de las cartas, Jacob y Eleanor se encontraron en un período de suave redescubrimiento. Esta fase de su relación estuvo marcada por un esfuerzo consciente por comprenderse y apreciarse mutuamente, no solo como familia, sino como individuos que habían crecido y cambiado en ausencia del otro. La experiencia compartida de las cartas había abierto una puerta a una conexión más profunda, permitiéndoles navegar los espacios entre ellos con un nuevo respeto y empatía. Jacob, que ahora veía a su madre a través del lente de sus cartas, comenzó a apreciar la profundidad de su mundo interior, su resiliencia y la fuerza silenciosa que poseía. Se dio cuenta de los pequeños actos de cuidado que ella infundía en la vida diaria, la forma en que cuidaba su jardín con amor y la calidez que brindaba a vecinos y amigos.
Estas observaciones se convirtieron en puntos de conversación, oportunidades para que Jacob expresara su admiración y para que Eleanor compartiera más de su vida y sus pensamientos con él. Para Eleanor, tener a Jacob en casa y dispuesto a participar juntos en el tejido de sus vidas fue una fuente de profunda alegría. Disfrutó la oportunidad de conocer a su hijo como el hombre en el que se había convertido, sus experiencias en la ciudad, los desafíos que había enfrentado y los sueños que aún tenía. Este período fue un delicado acto de equilibrio entre dar espacio y acercarse, compartir historias y escuchar atentamente las narrativas de sus viajes separados. Juntos se embarcaron en proyectos relacionados con la casa y el jardín, tareas que antes habrían sido mundanas, pero que ahora sirvieron como esfuerzos de colaboración que los acercaron. Visitaron a vecinos, asistieron a eventos comunitarios y caminaron, y Jacob volvió a familiarizarse con la belleza natural de su ciudad natal y las personas que la hacían especial. Estas actividades no se trataban solo de pasar tiempo juntos, sino de entrelazar a Jacob nuevamente con el tapiz del hogar y la comunidad que había dejado atrás. En medio de estas experiencias compartidas, los momentos de silencio tenían su propio significado. Sentados uno al lado del otro en el porche, contemplando la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranja y rosa, encontraron una cómoda tranquilidad. Fue en estos silencios que ambos sintieron los lazos tácitos de amor y comprensión que se habían fortalecido a lo largo de su reciente viaje juntos. La dinámica entre Jacob y Eleanor también cambió hacia una de apoyo y aliento mutuos. Jacob se interesó por los pasatiempos y las actividades comunitarias de su madre, ofreciéndole ayuda y, en ocasiones, introduciendo nuevas ideas que mezclaban sus experiencias de la ciudad con las tradiciones de su ciudad natal. Eleanor, a su vez, animó a Jacob a perseguir sus pasiones, recordándole que el hogar también puede ser un lugar de inspiración y crecimiento, no solo un refugio del mundo. En el cálido abrazo de un otoño que pintó la ciudad en tonos dorados y ámbar, Eleanor y Jacob se encontraron en la tranquilidad de una tarde, reflexionando sobre el viaje que habían emprendido juntos desde su regreso. Fue durante uno de esos momentos, en la hora dorada en la que el pasado y el presente parecían fusionarse a la perfección, que Eleanor propuso escribir juntas una última carta. A diferencia de las innumerables cartas que había escrito sola, esta simbolizaría sus caminos reunidos, una representación tangible de su curación y su nueva comprensión. La idea de escribir una carta juntos resonó profundamente en Jacob, quien la vio como una oportunidad de contribuir a la tradición que su madre había mantenido con tanta dedicación durante su ausencia. Fue una oportunidad para entrelazar su voz en la narrativa que hasta ahora había sido un soliloquio del amor y el anhelo de su madre. Sentados uno al lado del otro en la mesa de la cocina, donde habían nacido tantas de las cartas de Eleanor, comenzaron a redactar su mensaje. Esta carta, sin embargo, difería notablemente de las anteriores. No era una misiva de anhelo o soledad, ni tampoco una voz solitaria que se extendía a través del vacío. Más bien, fue una celebración de la reconexión, un testimonio de la resistencia de su vínculo y una declaración de esperanza prospectiva. Escribieron sobre la belleza encontrada en los momentos compartidos desde el regreso de Jacob, las risas y las lágrimas, las conversaciones que salvaron años de silencio y las alegrías sencillas y cotidianas que se habían convertido en su lenguaje compartido. Eleanor compartió sus reflexiones sobre el poder de la esperanza inquebrantable, la fuerza que encontró en el amor por su hijo y su gratitud por el presente que ahora compartían. Jacob, a su vez, escribió sobre su viaje de realización, el valor del hogar y la familia que había redescubierto, y su admiración por la fe duradera de su madre en él. Juntos, expresaron sus sueños compartidos para el futuro, un futuro que ya no estaba marcado por la separación, sino por las experiencias compartidas que aún estaban por venir. El proceso de escribir esta carta fue catártico, un bálsamo para los restos de dolor que habían persistido tras años de separación. También fue una celebración del crecimiento que ambos habían experimentado, individualmente y juntos. El acto de poner la pluma sobre el papel, de ver sus pensamientos y sentimientos entrelazados en tinta,
fue un poderoso recordatorio de su viaje desde la desconexión hasta un vínculo profundo e inquebrantable. Cuando sellaron la carta, hubo una sensación de finalización, de un capítulo bellamente concluido. Esta carta no se uniría a las filas de aquellas que habían quedado sin respuesta, porque no estaba destinada a la distancia. Más bien, era un faro para su futuro, un futuro que navegarían juntos, fortalecidos por las pruebas que habían superado y el amor incondicional que los había guiado el uno al otro. A medida que las estaciones cambiaban una vez más, trayendo una frescura al aire que insinuaba la proximidad del invierno, Jacob y Eleanor se encontraron navegando juntos por otra fase de su viaje. Este período estuvo marcado no por el redescubrimiento de su relación, sino por un reconocimiento cada vez más profundo de los ciclos de la vida y el paso del tiempo. Eleanor, con la sabiduría que le dio el enfrentar su propia mortalidad, comenzó a cambiar sutilmente el enfoque de sus conversaciones hacia la preparación de Jacob para un futuro que eventualmente incluiría dejarla IR. La salud de Eleanor, aunque estable por un tiempo, comenzó a mostrar signos de deterioro a medida que los días se hacían más cortos. Era una realidad que ambos habían reconocido en silencio, pero que rara vez discutían. Ahora, Eleanor sintió la urgencia de impartirle a Jacob las lecciones y los valores que la habían guiado a lo largo de la vida, un legado de resiliencia, amor y esperanza que esperaba lo sustentaría en los años venideros. En estos días, sus conversaciones adquirieron una nueva profundidad, abarcando temas que van desde afrontar la adversidad con gracia hasta encontrar la alegría en los momentos más simples. Eleanor compartió historias de su juventud, lecciones aprendidas de sus padres y conocimientos adquiridos a lo largo de toda una vida de experiencias. Era como si ella estuviera pasando una antorcha, un faro de sabiduría que Jacob podía llevar adelante, iluminando su camino mientras recorría su propio viaje. Jacob, por su parte, escuchó con una mezcla de reverencia y tristeza. La idea de un futuro sin su madre era una sombra que acechaba, pero reconocía el regalo que ella le estaba ofreciendo en esos momentos. Fue un tesoro escondido de orientación, una hoja de ruta para vivir una vida significativa y fiel a los valores que compartían. En este periodo también Jacob asumió más responsabilidades, tanto dentro del hogar como en la comunidad en general. Eleanor, al ver a su hijo asumir estos roles con un sentido de propósito y compromiso, sintió una profunda sensación de orgullo y paz. Ella vio en él la continuación de su legado, no solo en las tareas que asumió, sino en la amabilidad, la empatía y la fortaleza que demostró en sus interacciones con los demás. Una de las lecciones más conmovedoras que Eleanor intentó impartir fue la importancia de la conexión y la fortaleza que se encuentra en las relaciones. Animó a Jacob a mantener los vínculos que habían reavivado y a construir otros nuevos para extender el amor y el apoyo que habían compartido entre ellos a quienes los rodeaban. Fue un mensaje de esperanza, una creencia en el poder de la comunidad y la humanidad compartida para elevar y sostener. A medida que se acercaba el final de este capítulo, Jacob y Eleanor pasaron una tarde tranquila mirando viejos álbumes de fotos, recordando el pasado mientras apreciaban el momento presente. Fue un momento agridulce, lleno de risas y lágrimas, una celebración de la vida que habían compartido y un reconocimiento de los inevitables cambios que estaban por venir. El ciclo de las estaciones continuó sin cesar, un reflejo del incesante avance de la vida. Con la llegada de la primavera, una época de renovación y renacimiento, la ciudad despertó a los vibrantes tonos de la paleta de la naturaleza. Para Jacob, sin embargo, esta temporada trajo consigo una conmovedora mezcla de tristeza y reflexión. Eleanor, su amada madre y el ancla de su existencia, había fallecido silenciosamente una noche de invierno, dejando un vacío en su vida que parecía tan vasto como el cielo. Después de su fallecimiento, Jacob se encontró navegando en un mundo que, aunque familiar, se sentía irrevocablemente alterado. La casa, una vez llena de la calidez de la presencia de su madre, resonaba con el silencio de la ausencia. Sin embargo, en cada rincón, en cada objeto, el espíritu de Eleanor persistía, un testimonio de la vida que había vivido y del amor que le había brindado. El dolor era palpable,
una entidad tangible que acompañaba a Jacob en sus rutinas diarias. Pero en medio del dolor también había un profundo sentimiento de gratitud, por el tiempo que habían compartido, por la reconciliación que habían logrado y por el legado que Eleanor había dejado. Fue este legado el que ahora Jacob se convirtió en custodio, un legado de amor, resiliencia y la importancia de la conexión. Jacob, fortalecido por las lecciones que le había impartido su madre, comenzó a encontrar formas de honrar su memoria. Continuó la tradición de escribir, no cartas destinadas a una ciudad lejana, sino anotaciones en un diario, un diálogo con el pasado y un registro de su viaje hacia adelante. Este acto de escribir se convirtió en una salida terapéutica, un medio para mantener vivo el espíritu de su madre a través de palabras y reflexiones. Jacob también se encontró más profundamente involucrado en la comunidad, encarnando los valores que Eleanor había defendido. Se ofreció como voluntario, ofreció apoyo a los vecinos y se convirtió en un pilar de la comunidad, al igual que lo había sido su madre. A través de estas acciones, se dio cuenta de la verdad de las enseñanzas de Eleanor sobre el poder de la comunidad y la fuerza que se encuentra en las experiencias y el apoyo compartidos. Quizás la realización más profunda para Jacob fue la comprensión del ciclo de la vida, de la belleza inherente a cada fase y la importancia de abrazar el momento. El fallecimiento de Eleanor, si bien fue una fuente de profunda tristeza, también sirvió como un recordatorio de lo preciosa que es la vida y del imperativo de vivirla plenamente, con amor y propósito. A medida que la historia llega a su fin, vemos a Jacob en un día de primavera, muy parecido al que comenzó la narración, sentado en el jardín que amaba su madre. El jardín estaba en flor, un derroche de colores y aromas, un símbolo del perdurable ciclo de la vida. En ese momento de tranquila reflexión, Jacob comprendió que su viaje había cerrado el círculo. Ya no era solo el hijo que había partido en busca de sí mismo, sino un hombre que había encontrado el camino de regreso a casa, no solo a un lugar, sino a una comprensión más profunda de sí mismo y de los vínculos que nos definen.